Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Mis amadas familias, cuánto les amo y cuánto me agrada abrir este programa en el día de hoy, continuando con ese tema valioso de la ecología, porque Dios es un Dios ecológico. Y desde luego, pues Él hizo cosas tan bellas que nosotros las disfrutamos, pero muchas veces son tan bellas que las destruimos. ¿Cómo le parece? ¿Les parece fácil? Pues este tema de la ecología, que ha sido ya hoy por tercer día que lo llevamos al aire, es importante de que lo pongamos en acción. Cuidemos el círculo más pequeño que tengamos, las maticas que tenemos en la casa, lo poquito que podamos hacer en la misma agua. El agua, por favor, cuidemos el agua, porque los ríos cada día se están mermando. La misericordia de Dios nos sostiene, pero hay generaciones que vienen detrás de nosotros que necesitan el agua, necesitan de las plantas, necesitan de todo lo que la madre naturaleza nos da, que fue hecha y fundada, incluyendo sus vidas, con amor y por amor. Bueno, vamos a esta parte teológica que nos habla de la cúpula del cielo y nos enseña la narración que al caer en el yugo del bien y del mal, se han hecho como dioses de pequeños mundos y juzgando según su conveniencia, desconectando la conciencia del sentido común. Al desconectarse dejaron de ver todo perfecto, se les cerraron los ojos de la felicidad, quedaron vulnerables a las necesidades y quisieron más y más en su ambición. Se criticaron, subyugaron y mataron, alejando todavía más la posibilidad de generar amor. En este mundo de las ilusiones, conocerán la falsa sabiduría, caerán en la envidia, sufrirán de su mano el abuso, la debilidad, la enfermedad, la lujuria, la gula. Sufrirán con la justicia humana que no siembra y sí devora y debilita, consumida en sus planes y cinismo. Lo peor, sufrirán la manipulación de su libre albedrío y deberán competir con las demás criaturas por su alimento. Se envenenarán con fuego la tierra, el agua, el aire, y en su lejanía matarán para vivir. La cúpula del universo, compuesta por seres de amor, no los dejó solos, sino que envió a sus semejantes en forma de ángeles y muchos en forma de hombres como profetas con muchos pergaminos para que los orientaran y los guiaran a los que quisieran retomar el camino de acercarse al amor. Solo recuperarán la confianza en la cercanía al amor cuando, alejados del bien y del mal, libres de toda culpa, fortalezcan el sentido común que les blinda el camino al fruto del árbol de la vida. Acercarse al amor es un proceso individual, porque ni los seres superiores, ni los ángeles, ni el mismísimo amor primogénito con todo su poder podrán tocar o alterar el libre albedrío dado a cada ser humano. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados televidentes y radio oyentes,
que están en sintonía de un tiempo con Dios. Recuerde que hemos tratado en esta semana, hemos venido tratando un tema que tiene que ver con nuestro Dios, un Dios ecológico, para una comprensión ético-teológica de la ecología, porque la ecología es la creación de Dios y es importante que le pongamos atención porque nosotros mismos nos hemos encargado de destruir lo que Dios nos entregó para que nosotros lo cuidáramos y lo labráramos, o lo labráramos y lo cuidáramos. Veamos ahora tradiciones hermenéuticas, proclamativa y manifestativa. ¿Dios es creador o salvador? Ahora bien, Dios es creador y salvador, por supuesto, ¿cómo no? De un modo inmediato, tanto la pregunta como la respuesta parecen obvias, por lo menos a primera vista. No obstante, la relación que se hace entre salvación y creación no siempre fue armónica. Tenemos, sí, en un primer momento, la supremacía del Dios Salvador. Bíblicamente, según una perspectiva fuertemente presente en el Antiguo Testamento, la fe en el Dios Creador debe ser vivida y comprometida con el contexto y al servicio de la fe en el Dios Salvador Liberador. Esta tradición hermenéutica, llamada proclamativa, privilegiada, o mejor, privilegia la palabra oral o escrita. Palabra de la tradición y palabra profética. Privilegia fuertemente el compromiso ético y la historia como tiempo de maduración abierto a una plenitud. El ser humano se distingue nítidamente de la naturaleza. Es una tradición que busca acentuar el antropoformismo en la consideración del mundo creado. En esta tradición hermenéutica tenemos el fundamento de la perspectiva que presenta el ser humano como dominador de la naturaleza. Es verdad también que en el Antiguo Testamento encontramos otra línea interpretativa, la tradición manifestativa, preverbal, que resalta sobre todo la participación simbólica del ser humano en el cosmos y que ve su salvación no propiamente en la historia, sino en la búsqueda de una relación adecuada con el mundo creado. La tradición manifestativa subraya la participación del ser humano en el cosmos, enfocando su salvación precisamente como participante del mundo creado. El cosmos es el que debe ser renovado y con él, por supuesto, el ser humano. El interés cosmocéntrico es acentuado y corrige lo que pueda tener de unilateralmente antropocéntrica la línea interpretativa proclamativa. El ser humano queda íntimamente ligado a todo el mundo creado, de tal manera que su salvación es inseparable del destino y de la salvación del cosmos. Esta tradición se halla presente sobre todo en la literatura sapiencial y en la literatura apocalíptica. Estas, a su vez, influyeron mucho en los escritos del Nuevo Testamento, especialmente en la cristología y en la escatología. Siendo así, el cosmos ocupa un lugar más importante en el Nuevo Testamento que en la Biblia hebrea. La salvación
liberación en el Nuevo Testamento no está separada de la salvación del mundo, del cual el ser humano forma parte. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, veamos ahora en este segundo segmento la importancia de tener en cuenta lo que nos escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Dice la palabra, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En ese orden y en ese aspecto, tal vez el más claro para expresar esa realidad, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Es cierto que este no es el único texto que nos presenta la soteriología de la creación, pero es uno de los más expresivos. Todo eso nos muestra que el destino del ser humano y el del cosmos están unidos indisolublemente, y siendo así, el compromiso cristiano por la liberación integral de la persona humana incluye ineludiblemente el mundo en el cual el ser humano vive. No es nuestra preocupación desarrollar toda una teoría bíblica que nos ayude a comprender más profundamente la teología de la creación. Si eso fuera posible, sin sombra de duda, sería muy saludable y nos abriría nuevos horizontes al fundamentar más sólidamente nuestras reflexiones. Sin embargo, para este estudio nos vamos a detener en Génesis 1:28, texto de capital importancia para la reflexión bíblico-teológica de la creación. Dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y pueblen la tierra y sométanla, manden en los peces del mar, las aves de los cielos y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A las personas que les da el mandato de dominar y someter la tierra y los animales, ¿a quién fue? Al género humano. Tales expresiones parece que sirven de justificación de la destrucción en marcha contra la naturaleza, pero no es así. Antes de enfocar un poco mejor la interpretación de Génesis 1:28, importa mucho recordar que la sed de poder que existe en el corazón humano llevó no solo a negar al otro como diferente, englobándolo en la totalidad objetiva del sujeto,
sino que llevó igualmente a instrumentalizar la fe en la creación de manera de que el mandato de someter la tierra se entendiera en términos de dominio y conquista del cosmos, óigame bien, sin límites. ¿Cómo la ven? Hay en verdad un dualismo muy fuerte. La trascendencia divina, sujeto, y la inmanencia del mundo, objeto. Esta relación dualista de oposición-exclusión mutua pasó a ser como justificación filosofo-teológica para el distanciamiento entre el ser humano y el mundo creado. Así como Dios Todopoderoso es Señor absoluto del mundo creado, el ser humano, creado a su imagen, deberá desarrollar cada vez más dominio y el señorío sobre el cosmos meramente objetivado. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Continuando con el tema, hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios, entendamos que estamos perdidos en un gran equívoco. Lugar especial en la creación no significa distanciamiento orgulloso y arrogante en relación con los otros seres creados. No. El ser humano es criatura, tan criatura como cualquier otra. Es verdad que como imagen de Dios es diferente de las otras criaturas. Es responsable de la propia vida, de las relaciones interhumanas y de la naturaleza. En su condición de imagen de Dios, el ser humano debería corresponder de la mejor forma a su Creador. Sin embargo, una interpretación parcial, deficiente y superficial sugiere que si Dios es entendido como Señor y propietario del mundo, la persona humana como su representante debería comprenderse igualmente como sujeto, Señor y propietario. ¿Cómo le parece? Tratando la naturaleza solamente como un objeto a su disposición. Misericordia. El ser humano sería el centro de todo y todo estaría a su disposición. Mal entendido. Ante los cuestionamientos y las dudas que surgen a partir de estas constataciones, se hace necesaria una relectura más atenta del primer relato de la creación. Primeramente, es bueno recordar que el relato no culmina con la creación del ser humano. Él fue creado juntamente con los animales domésticos, reptiles y fieras del sexto día, en el sexto día. El punto de llegada del texto es el del sábado, día de la creación y del Creador, el día de descanso. Es el sábado, la corona de la creación, la fiesta de la creación en sí. En el sábado la creación llega a su plenitud, por eso presentamos la creación a la luz de la gloria de Dios, en la forma agradable de vivir la existencia y la simpatía general de todas las cosas. Entonces estamos desarrollando una doctrina sabática de la creación. Después del sábado, el que bendice, santifica y revela el mundo como creación de Dios. Por esto prisma, podemos relativizar todo el radicalismo de una lectura antropocéntrica. Otro aspecto que hay que recordar es que en el segundo relato de la creación, Génesis 2:4b y 3:18, los seres humanos son creados en primer lugar a partir de la tierra y después
van siendo creados los otros eslabones de la creación. La tarea del ser humano era cultivar y guardar la creación que va siendo creada por Dios. En esta perspectiva, al ser humano se le asigna la misión de preservar, que significa guardar y transformar la creación mediante el cultivo en fuente de vida plena, cultivar. El ser humano se vuelve a través de su misión co-creador con Dios. Someter y dominar o guardar y cultivar. Históricamente, el primer relato de la creación se sitúa en el siglo VI, en el periodo del exilio en Babilonia. Con el soporte histórico podemos comprender mejor el origen de las expresiones usadas en el primer relato de la creación, someter y dominar, identificar el anhelo de la corte real en relación con la naturaleza, en relación con los mismos súbditos. Los exiliados provenían de este ambiente. Al valerse de verbos como sujetar y dominar, se valen de las categorías usuales en su ambiente. En Génesis 1:28, sujetar y dominar animales y tierra no significa sino sencillamente administrar. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados hijos de Dios que están en sintonía de un tiempo con Dios. Profundizando un poco más, una ecología teológica debe asegurar las siguientes conclusiones de la exégesis veterotestamentaria. El término someter y kabá tiene en verdad varios sentidos según el contexto. Algunos traen incluida la connotación de algo violento y brutal, por ejemplo, reprimir y violentar a los enemigos. Su sentido más radical, sin embargo, denota algo más neutral: colocar el pie sobre un objeto o un ser vivo. Con todo, este gesto significa muchas veces simplemente lo siguiente: tomar posesión o inclusive dar protección, amparar o proteger. Cuando el hombre, según la misión que recibió del Creador, debe colocar el pie sobre la tierra, se deduce que el sentido último de dominar es mucho más adecuado a nuestra interpretación que el significado de violento. Este es cercano al de explotación tiránica. Algo semejante se puede afirmar de la palabra dominar, radaj, ante la manera puramente vegetal de alimentarse, que el código sacerdotal atribuye al hombre antes del diluvio, solícito y diligente de la primitiva imagen de Dios sobre todos los seres vivos. Debería estar totalmente fuera del pensamiento una concepción tiránica de dominio en la intención del texto sagrado. En lugar de eso, brilla con mucha mayor intensidad el ideal de dominio común en el Antiguo Oriente, en el pastor bueno y justo, y eso con mucha mayor credibilidad cuando se considera el término radak. Significa también el deambular del pastor con su rebaño que conduce al pastaje, protegiéndolo y defendiéndolo contra los animales de rapiña. Entonces, lo que nosotros en Occidente hemos hecho y seguimos haciendo con la naturaleza
desarrollando en dominio depredador y suicida, no debe conectarse con el mensaje de Génesis 1:28. Lo que hacemos no pasa de ser un dominio irresponsable y de una arrogancia y orgullo que se colocan en el extremo opuesto de lo que significa de la imagen de Dios según la fe bíblico-eclesial. La misión del ser humano es cultivar y guardar. Su responsabilidad consiste en estando en el mundo, vivir en comunión y comunión con la naturaleza, y comunicación con la naturaleza, haciendo la cultura, es decir, convirtiéndola en ambiente donde él pueda vivir, trabajar y organizarse en sociedad, activando mediante su creatividad la creatividad de la propia naturaleza. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, entendamos que nuestro Dios es un Dios ecológico. Vimos cómo el desafío ecológico vivió una cuestión de supervivencia. Más que una fatalidad histórica, los problemas ecológicos apuntan a una pérdida del sentido profundo de la creación. El mundo no surgió por casualidad ni fue creado por el ser humano. Fue creado por un Dios deseoso de expandir su vida. Por eso la creación es transparencia del Creador. Ella testimonia una vida que se expande de 1000 modos diferentes, pero remite siempre a un origen común. La creación, comunicación del amor trinitario de Dios. Una doctrina ecológica de la creación implica un nuevo modo de pensar acerca de Dios. Ya no está en su centro la diferenciación entre Dios y el mundo, sino el reconocimiento de la presencia de Dios en el mundo y de la presencia del mundo en Dios. Nuestro Dios es un Dios ecológico. La doctrina cristiana trinitaria, amor eterno, amor tierno, amor creador. Dios Trinidad crea el mundo para hacer de él su morada. Él lo llama a la existencia y concomitantemente se manifiesta a través de su existencia. En la creación del mundo, en un desbordamiento libre de su amor, Dios Trinidad sale de sí mismo como expresión real y significativa de la realidad de la comunión y crea el universo. Ya hemos hablado mucho de la relación, de la interacción. Todo se refiere a la ecología. Entre tanto, el discurso ecológico nos abre amplios horizontes para hablar de la coexistencia, simultaneidad y coeternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios Trinidad. Nosotros creemos y profesamos que las personas divinas coexisten eternamente son distintas, unidas, igualmente eternas e infinitas. Es importante recordar, hablamos de un Dios único, no existe otro. Si a veces parece que estamos hablando de 3 dioses, triteísmo, esto no pasa de ser una mera representación. Existen, sí, repetimos, 3 distintos que viven en la intimidad tan profunda,
se relacionan entre sí tan absolutamente, se entrelazan en forma tan íntima, se aman de manera tan radical que se unifican. Solo un solo Dios, comunión, relación y amor. Ninguno es anterior, ni posterior, ni superior, ni inferior al otro, no. Cada persona involucra a las otras, todas se interpenetran mutuamente y habita la una en las otras. La Trinidad es un misterio de inclusión, de relación. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, por hoy finalizamos. Espero que hayan entendido. Como no han entendido los otros días, todavía nos queda un día más. Concluyo hoy en este sexto segmento dando un punto final a lo que hemos tratado en el día de hoy. Ahora bien, nosotros debemos ser concretamente imagen de la Trinidad. Por razón de esta teología, somos movidos a vivir como la Trinidad y en la Trinidad. Somos así la expresión de amor trinitario y con la Trinidad co-creadores. El mundo es sacramento de la Trinidad. La naturaleza no es muda. Las piedras hablan, el mar se expresa y el firmamento canta la gloria de Dios. Nada es yuxtapuesto o lanzado al acaso. Todo se relaciona y entra en comunión. El viento con la roca con la tierra con el sol y el sol con el universo. Todo está periodizado, empapado de comunión con la Santísima Trinidad. Concluimos que la vida, su generación y preservación brota solamente de una relación profunda de comunión. La ecología constituye un juego complejo y completo de relaciones. Siendo así, aprendemos de nuestro Dios Trinidad cómo ser verdaderamente humanos, ecológicos. Como se expresa Leonardo Boff, en cierta forma, podemos decir que la Trinidad posee también un futuro en la medida en que la creación que le pertenece sea asumida e integrada en la comunión de tres divinas personas. La Trinidad inmanente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la dinámica interna del amor y de la comunión, se abre y se manifiesta hacia afuera en la creación. La Trinidad es el único principio del universo. El Padre y el Hijo y el bendito Espíritu Santo son un único principio de la creación. Ahora bien, la creación es el trasvase del misterio de amor y de comunión perijoréitica de la Trinidad. El amor, que es la naturaleza de Dios, es de suyo comunicativo, efusivo. Dios Trinidad es por su naturaleza creador y originador de diferencias como expresión de las superabundancias de su ser de comunión. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta aquí llegamos.
Mire, hijos, yo estoy tan fascinado con este tema que la verdad que no quisiera parar, pero el tiempo no me lo permite. Mañana concluimos esta semana con este tema de la ecología, porque Dios es un Dios ecológico. Por lo tanto, no pierdan la sintonía de tiempo con Dios. Les hablaba cuando empezamos en esta semana que los cambios que se hacen, las renovaciones que se hacen en todas las empresas, en el caso nuestro, en estos programas de la frecuencia F, radio y televisión, este programa es muy posible que se transmite en 2 espacios más durante el día. De modo pues de que va a ser muy importante para muchas personas que no pueden tenerlo en cierto y determinado horario, pero tienen 3 horarios que los vamos a mostrar próximamente. Nos estamos acomodando, pero lo importante es que va a haber multiplicación de oidores y televidentes para que escuchen estos programas. Yo les bendigo, familias lindas, y los declaro a todos en comunión con Dios, porque Dios es el amor, nosotros somos su imagen. Amemos lo que Dios nos presta para que lo disfrutemos. No nos quedemos estancados en destruir, sino crezcamos en el amor de Dios, como Él ama y nos ama a nosotros. Amemos también su creación, porque cuánto vale una flor, cuánto vale una planta, cuánto vale un animal, cuánto vale el agua, cuánto vale toda la creación que Dios nos presta para que la disfrutemos, la vivamos, entendiendo que todo es de Él y todo se lo debemos a Él. A Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el loor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén.